Hoy estamos en completa calma. Solo estamos tú y yo y un libro que me cambió la forma de entender la vida. ¿Alguna vez te has sentido porque tu mente está a 1000 por hora y siempre estás pensando, cuando obtenga esto voy a hacer, o ¿por qué no hice esto? Créeme, estás perdiéndote el presente, estás perdiéndote tú ahora. En el mundo del emprendimiento nos enseñan a vivir en el futuro, en las métricas, en lo que sigue, mientras este libro nos enseña que tu negocio está en el ahora. Si no estás presente aquí, no estás liderando tú, estás liderando tu ego y tu ansiedad. Hoy en Libros Hecho Podcast te quiero compartir un libro muy especial que te va a enseñar o te va a hacer un análisis de cómo silenciar ese ruido mental y empezar a vivir en el ahora, en el poder de liderar en el presente. ¿Escuchamos? Bueno, imaginemos la siguiente escena. Son las 3 de la mañana. Mala hora. La peor. Los ojos están clavados en el techo de la habitación, el corazón va a 1000 por hora y básicamente se está librando una batalla mental a muerte contra un hilo tóxico en Slack. Un hilo que además nadie va a leer hasta las 9 de la mañana. Exacto. Físicamente el cuerpo está a salvo, descansando en una cama. Pero psicológicamente, la mente está en medio de una zona de guerra corporativa. Y normalmente, cuando se aborda este nivel de agotamiento extremo, se trata de una forma muy superficial. El famoso burnout, claro. Eso es. Se trata como si fuera un simple problema de batería de un móvil. En plan, la pantalla parpadea en rojo, pues hace falta un fin de semana de desconexión en la montaña y el lunes el sistema vuelve a estar al 100%. Es una métrica, digamos, casi física, tremendamente binaria. Y es una visión profundamente mecanicista que la realidad desmiente a diario. A ver, existe esta idea reconfortante de que el cansancio humano es súper fácil de cuantificar. Trabajas X horas, pues necesitas X horas de descanso. Ya, la teoría suena genial. Pero es que luego miramos los datos reales y vemos a profesionales que duermen sus 8 horas, que tienen cargas de trabajo aparentemente razonables y que aún así operan en un estado de agotamiento crónico brutal. Hay una fricción invisible ahí que está drenando esa energía. Y no tiene nada que ver con el volumen de tareas, claro. Nada en absoluto. Pues precisamente de esa fricción invisible va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desgranar unos apuntes sumamente reveladores que extraen los conceptos clave de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un texto imprescindible, desde luego. Pero ojo, el objetivo no es hacer aquí un retiro espiritual abstracto. Vamos a pasar esta fuente por una lente muy específica y terrenal. Hablamos de la psicología transpersonal y la productividad consciente en el entorno laboral de hoy. Un cruce interesantísimo. Queremos explorar cómo la presencia absoluta no es un lujo místico, para nada, sino una herramienta de supervivencia brutalmente práctica, una forma de pasar de esa mente ruidosa a un estado de claridad implacable. Es una distinción crítica. Lo fascinante de esto es que nos obliga a reevaluar desde los cimientos de dónde viene realmente todo este drama en las oficinas modernas. Ya, porque no se arregla con otra app. Exacto. La solución a la epidemia de estrés profesional no pasa por implementar un software de gestión de tareas más sofisticado o hacer más cursos de gestión del tiempo. Requiere un cambio radical en dónde situamos nuestra propia atención. Totalmente. Según los apuntes que estamos analizando, el origen de este sufrimiento autoinducido radica en la identificación total con la mente, con lo que la fuente denomina el ego. Y a ver, este ego tiene una dieta muy particular. Se alimenta exclusivamente de dos tiempos que son irreales. El pasado y el futuro. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto porque la fuente es muy tajante aquí. El pasado nos atrapa a través del remordimiento o de una identidad corporativa rígida que nos hemos forjado a base de éxitos o fracasos antiguos. Sí, el clásico «yo soy el que salvó aquella cuenta hace 3 años». Justo. Y el futuro nos secuestra mediante la ansiedad, la proyección catastrófica y la expectativa constante. Es que es como si el ego fuera un director de proyectos absolutamente nefasto. Madre mía, qué gran imagen. Imaginemos a un manager que nunca, jamás está presente en la oficina en el día de hoy. Se pasa las mañanas encerrado en su despacho llorando por el cliente que se perdió el trimestre pasado. ¿Ya? Y las tardes, corriendo en círculos en estado de pánico por la presentación que hay que entregar el mes que viene. Y mientras tanto, el trabajo crucial que hay que hacer hoy, a las 10 de la mañana, pues estaba abandonado en su escritorio. Es una analogía quirúrgica, de verdad, porque ese director de proyectos imaginario no solo no está trabajando, sino que está consumiendo todos los recursos energéticos de la empresa.
Que en este caso sería el sistema nervioso del profesional, ¿no? Exactamente. A ver, evolutivamente, la mente desarrolló esta capacidad de anticipar amenazas futuras o recordar peligros pasados para mantenernos vivos en la sabana. Claro, para huir del león. Eso es. El problema es que el ego moderno no sabe distinguir entre un tigre dientes de sable y, bueno, un correo electrónico con copia oculta a un superior. Totalmente. El texto señala que la liberación auténtica ocurre al comprender que no somos esa voz incesante en la cabeza. Somos la conciencia subyacente, el observador de esos pensamientos. Vale, pero aquí lanzo un reto directo a esa premisa. Entiendo la teoría de ser el observador. Es un concepto precioso cuando se está en silencio, tomando un té en el sofá de casa. Sí, en la teoría todo es muy zen. Pero llevemos esto al barro, al curro de verdad. ¿Cómo practica alguien ser el observador en medio de una videollamada de Zoom, donde hay 50 personas, la conexión falla, y encima el director financiero está exigiendo explicaciones sobre un recorte de presupuesto masivo? Un escenario de pesadilla. Claro, la respuesta fisiológica ahí es inmediata. Hay sudor, taquicardia, pánico puro. Pues esa es precisamente la frontera donde la filosofía se convierte en una herramienta de alto rendimiento. A ver, ser el observador en esa llamada de Zoom no significa flotar en un estado místico inquebrantable e ignorar al director financiero. No puede simplemente mutearle y sonreír. Ojalá, pero no. Significa notar esa contracción en el estómago, escuchar la voz mental que grita a todo pulmón que van a rodar cabezas o que la carrera se ha arruinado, y en ese microsegundo dar un paso atrás internamente. O sea, reconocer lo que está pasando físicamente. Exacto. Reconocer, vale, mi cuerpo está experimentando miedo y mi mente está proyectando un futuro catastrófico. Al etiquetar el proceso de la mente, en lugar de fusionarse con él, se rompe el cortocircuito. Wow. El nivel de amenaza que percibe la amígdala cerebral desciende de inmediato. Ya no se está luchando a muerte por la supervivencia de la propia identidad. Simplemente se está gestionando un problema de presupuesto en una pantalla. Ya, pero espera, porque esto choca frontalmente con cómo nos enseñan a trabajar desde el minuto 1. Si la angustia surge de proyectarnos constantemente, significa que el terreno de juego del ego es el tiempo mismo. Así es. Y en el mundo profesional vivimos esclavizados al reloj. O sea, Gira, Google Calendar, los plazos de entrega. Todo eso son herramientas reales con consecuencias reales. Y la fuente hace una afirmación que parece una locura a primera vista. Sí, cuando dice que el tiempo es una ilusión. Aquí es donde se pone realmente interesante la inversión de hoy. Postula que el tiempo es una construcción mental y que el futuro no existe. Pero, a ver, ¿cómo se planifica la estrategia de un trimestre entero si consideramos que el futuro es una ilusión? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, debemos hacer una distinción crucial que la psicología transpersonal subraya muy bien para evitar malentendidos. Y es la diferencia entre el tiempo práctico, o el tiempo del reloj, y el tiempo psicológico. Vale, tiempo práctico frente a tiempo psicológico. Exacto. El tiempo práctico es indispensable en nuestra dimensión física. Consiste en mirar el calendario, agendar una reunión para las 10 o establecer los hitos para lanzar un producto en diciembre. Se utiliza el intelecto de forma instrumental y luego se vuelve a anclar la atención en el momento presente. Ah, ya lo veo. Entonces, utilizar una aplicación para fijar que un informe importantísimo se entrega el viernes a las 5 de la tarde es simplemente tiempo práctico. Es logística pura y dura. Eso es, pura logística. No duele. Pero el tiempo psicológico sería lo que ocurre el miércoles por la tarde, cuando en lugar de estar investigando para escribir ese informe, la mente está paralizada, rumiando el miedo a lo que dirá la junta directiva si el informe no es perfecto el viernes. Totalmente. La angustia no la genera el calendario, la genera la mente, secuestrando la capacidad de acción del presente. Es alucinante. Claro, la fricción, el drama, rara vez surjan de la acción física en sí. Es que teclear el ordenador no es una actividad inherentemente dolorosa. El sufrimiento emana de la resistencia interna de la mente a aceptar lo que está sucediendo en ese preciso instante. Es esa brecha abismal entre lo que es y lo que la mente exige que debería ser. Y esa no aceptación constante es el núcleo del estrés crónico. Totalmente. Claro, teclear es solo mover los dedos. Es la película que nos montamos sobre las consecuencias de ese tecleo lo que destroza el sistema nervioso. Pero hay algo más profundo aquí que menciona el texto. A ver. Toda esa negatividad,
Toda esa resistencia acumulada tras años de vivir en el tiempo psicológico, eso no desaparece por arte de magia al fichar la salida a las 6 de la tarde o al irse a la playa en agosto. El texto introduce un concepto fascinante para explicar esto: el cuerpo del dolor. Ese es, sin duda, uno de los mecanismos psicológicos más reveladores de los apuntes. El cuerpo del dolor se describe como una acumulación densa de residuos emocionales de experiencias pasadas. Residuos emocionales, me gusta el término. Podríamos entenderlo neurobiológicamente como memorias de trauma, de rechazo, de estrés extremo, que quedan, digamos, codificadas en el cuerpo. Tolle lo describe casi como una entidad energética semiautónoma que habita en nosotros. Madre mía, suena de película de terror. Un poco, sí. Y lo más peligroso en un entorno laboral es que este cuerpo del dolor tiene hambre y se despierta, curiosamente, buscando más conflicto emocional para alimentarse. Es como si existiera un equipaje corporativo tóxico y además invisible que llevamos arrastrando a cada reunión. Tal cual. Imagino este cuerpo del dolor como ese instante en el que alguien reacciona de forma absolutamente desproporcionada a un comentario inofensivo. Pongamos un ejemplo clásico. Alguien sugiere: oye, ¿podríamos cambiar la tipografía en la diapositiva final de la presentación? Terreno peligroso. Y de repente, la otra persona pone el grito en el cielo. Se pone a la defensiva. Ataca a nivel personal. Quien observa la escena desde fuera piensa: pero, a ver, si es solo la fuente Arial. Es solo una fuente, exacto. Pero en realidad no están discutiendo por la tipografía. Su cuerpo del dolor ha tomado el mando y está reaccionando a un jefe que los humilló hace 3 años o a un sentimiento crónico de inferioridad. Es una ilustración perfecta de lo que pasa cada día en las oficinas. Esa sobrereacción irracional es el cuerpo del dolor en pleno control del sistema operativo de la persona. La amígdala ha secuestrado por completo la corteza prefrontal. ¿Y entonces cómo desactivamos esto? Pues la solución que plantea la fuente para desactivar esta bomba de relojería es contraintuitiva, pero tremendamente eficaz. Es la observación pura, sin juicio. Difícil de hacer en caliente. Muchísimo, porque cuando surge esa ira repentina o ese pinchazo de injusticia al leer un correo, el instinto primario es actuar desde ahí. Ya sabes, redactar una respuesta pasivo-agresiva, dar un golpe en la mesa. El famoso correo enviado con furia. Exacto. Pues el método consciente exige detenerse y observar el fenómeno físico y emocional internamente. O sea, notar la presión en el pecho o el calor en la cara, pero sin añadirle la capa narrativa de tengo toda la razón del mundo para estar furioso o soy un desastre por alterarme tanto. Eso es. Simplemente ser el testigo neutral del fuego emocional. Hacia el cuerpo del dolor. Le quitas la leña al fuego. Eso es. La emoción ya no puede dominarnos si la estamos observando desde la butaca del espectador. Y ahí comienza un proceso real de transmutación. El dolor atrapado se convierte en presencia consciente. ¿Valdría la pena plantearse cuántos incendios corporativos diarios son puras batallas campales entre los cuerpos de dolor de diferentes personas? Muchísimos. Y todos interactuando entre sí sin que haya un solo adulto consciente en la sala. Es una perspectiva que francamente obliga a mirar a los compañeros de curro con una lente de muchísima más compasión. Totalmente de acuerdo. Al final, no es que el compañero sea tóxico, es que su sistema de alarma está averiado. Pero, a ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si logramos observar ese ruido emocional sin juzgarlo, si vaciamos la mente de ese tiempo psicológico, ¿qué queda debajo de todo eso? Pues, según los apuntes, lo que emerge es el estado de presencia absoluta. Y esa es la base de la verdadera acción consciente. A mí me gusta visualizar esto utilizando la analogía de la memoria RAM de un ordenador. A ver, adelante con la analogía, que es un terreno muy útil para visualizar estos conceptos transpersonales. Bueno, si tenemos un ordenador con el navegador abierto y 50 pestañas activas, un antivirus escaneando a fondo en segundo plano y notificaciones de Slack saltando cada 3 segundos, El ordenador va a pedales. el sistema va a ir a tirones, exacto. Intentar abrir un simple documento de texto se convierte en una agonía, pues así opera la mente ruidosa de la que venimos hablando. Está gastando, no sé, un 80% de nuestra RAM mental proyectando el desastre de mañana y rumiando la injusticia de ayer. Ya, es agotador solo de pensarlo.
Trabajar en acción consciente significaría cerrar de golpe todas esas pestañas invisibles. Cuando se deja de procesar el ruido, de repente el 100% de la capacidad cognitiva, la RAM completa, se enfoca como un láser en resolver el problema que se tiene delante. Y el resultado de esa focalización de RAM pura es verdaderamente asombroso. La fuente detalla que habitar el presente intensamente desbloquea una claridad en la toma de decisiones que es, vamos, inaccesible para una mente estresada. Claro, porque no hay interferencias. Exacto. Esto plantea una pregunta importante respecto a la eficiencia real. Pensemos, ¿cuánta energía vital se evapora a diario etiquetando mentalmente una tarea antes incluso de empezarla? Uf, demasiada. Nos asignan un marrón, un proyecto tedioso, y el diálogo interno arranca al instante. Esto es una pérdida de tiempo, es injusto que me toque a mí, el cliente nunca sabe lo que quiere. Ya te has cansado antes de empezar. Toda la energía metabólica se gasta en sostener la queja. Si se abordara la tarea desde esa quietud, desde esa RAM vacía, habitando el cuerpo sin la etiqueta mental, la tarea se completaría en la mitad de tiempo y sin apenas desgaste fisiológico. Es que la creatividad no nace del esfuerzo agotador del ego, emerge naturalmente del espacio vacío de la quietud. Pero, a ver, tengo que pisar el freno aquí un momento, porque toca hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. Fluir con el presente suena maravilloso cuando la tarea es, no sé, revisar una hoja de cálculo tediosa pero inofensiva. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad presente es, objetivamente, un desastre monumental? Entramos en terreno complicado. Hablo de un fallo de seguridad grave, los servidores de la empresa caídos a nivel global, o un entorno laboral abiertamente abusivo. El texto propone aquí el concepto de la rendición. Y, siendo muy sinceros, hablar de rendición en un entorno corporativo hipercompetitivo suena a excusa para la mediocridad. Ya, suena a conformismo puro y duro. Claro, si mi equipo no llega a los objetivos y yo simplemente me rindo a la realidad, pues la junta directiva me despide por incompetente, y con razón. Es una objeción fundamental. Y probablemente sea la barrera conceptual más grande que enfrentan los líderes modernos al acercarse a esta filosofía transpersonal. Hay que desmantelar ese malentendido por completo. A ver cómo lo hacemos. La rendición, en este contexto tan específico, no tiene absolutamente nada que ver con la debilidad, la pasividad o el derrotismo. No significa claudicar ante la competencia o aceptar un comportamiento abusivo cruzado de brazos. Vale, ¿entonces qué es? Rendirse significa única y exclusivamente aceptar de forma incondicional e interna la realidad basal del momento presente. Aceptar lo que es. Pero, a ver, ¿cómo se diferencia esa aceptación interna de simplemente echar balones fuera y no solucionar el problema? Volvamos a tu ejemplo de la caída global de los servidores. Venga, la gran movida. El estado de no rendición consiste en golpear la mesa, gritarle a la pantalla, maldecir al proveedor de tecnología y generar un pico de cortisol monumental porque, claro, esto no debería estar pasando hoy. ¿Qué es lo que solemos hacer todos? Exacto. Pero todo ese derroche de energía es resistencia a un hecho innegable. Los servidores ya están caídos. Esa es la realidad objetiva de este milisegundo. Ya, no lo puedes cambiar gritando. La rendición transpersonal ocurre cuando el profesional corta esa resistencia interna y dice, de acuerdo, los servidores están caídos, es un hecho. ¿Qué requiere este momento de mí? ¡Wow! Una vez aceptado el punto de partida sin fricción emocional, surge de forma automática la acción inteligente, enfocada e implacable para, reiniciar el sistema o activar los protocolos de contingencia. Vale, creo que acabo de tener una revelación con esto. Básicamente es dejar de gastar energía en quejarse amargamente de que está lloviendo para poder usar esa misma energía en abrir el paraguas o construir un tejado. Exactamente. No es rendirse para evitar actuar, es rendirse a los hechos irrevocables del presente para eliminar el peso muerto emocional. Y claro, sin ese peso muerto, la eficiencia estratégica se dispara por las nubes. Esa es la síntesis perfecta. Es la verdadera cúspide del liderazgo y la productividad consciente. Permite enfrentarse a las crisis más severas, a las reestructuraciones más complejas, no desde la reactividad o la rabia, sino desde una claridad fría y profunda. Es que es biológicamente imposible cambiar una situación de forma efectiva y creativa si internamente se está en guerra negando que la situación exista. La acción más poderosa siempre nace del alineamiento absoluto con el ahora. Totalmente. Pues es un cambio de paradigma total que redefine lo que consideramos trabajar duro.
Si hacemos un recuento rápido de la arquitectura que hemos explorado hoy, hemos empezado desmitificando cómo el ego y esa mente ruidosa crean nuestro estrés crónico. Alimentándose del pasado y del futuro, claro. Eso es. Hemos diseccionado cómo el dolor emocional antiguo secuestra nuestra amígdala en la oficina, disfrazándose de conflictos sobre minucias como la fuente Arial. Pobres fuentes. Y hemos coronado el análisis descubriendo cómo liberar toda nuestra memoria RAM cognitiva a través de la presencia, utilizando la rendición estratégica no como debilidad, sino como la plataforma de lanzamiento para la verdadera acción consciente. Es que el impacto de llevar este nivel de autoconocimiento a la operatividad diaria de una empresa es francamente incalculable. Transforma culturas organizacionales enteras de la simple supervivencia a la excelencia. ¡Qué gran verdad! Y en este punto, para quienes deseen ver cómo estos principios de conciencia se aplican a la nueva era tecnológica y a la creación de marcas que realmente conectan, no dejen de seguir el canal de YouTube de Saray Velasco. Ella está haciendo un trabajo increíble fusionando la profundidad del ser con la innovación digital. Un recurso verdaderamente espectacular que aterriza todo este vuelo filosófico en el terreno digital que transitamos a diario. Es vital contar con ejemplos claros de que este estado de presencia es 100% compatible con la innovación tecnológica. Desde luego. Y bueno, como pensamiento provocador para cerrar nuestro análisis de hoy, queda plantear un pequeño experimento de campo, basado en la fuente, pero llevado a la trinchera del día a día. A ver, contemos de qué se trata. La próxima vez que suene esa notificación, que entre un correo urgente y se sienta esa punzada inconfundible en la boca, vale la pena hacer una pausa microscópica, apenas un segundo antes de reaccionar. Esa fracción de segundo es clave. Y preguntarse con absoluta honestidad, ¿se está respondiendo verdaderamente a lo que exige este milisegundo exacto? ¿O el sistema nervioso acaba de ser secuestrado por el fantasma de un error pasado o por la sombra amenazante de un futuro que no existe? ¡Qué potente! La respuesta a esa simple pregunta alberga el poder de desactivar por completo la epidemia silenciosa del agotamiento profesional. Podría ser el inicio de una manera radicalmente diferente de habitar el espacio de trabajo. Sin duda alguna. Pues ha sido un análisis a fondo absolutamente fascinante. Queda la invitación abierta a experimentar esa vigilancia relajada ante el próximo reto que se presenta en la jornada. Muchísimas gracias por desgranar esto con tanta claridad y hasta la próxima inmersión profunda.